Esta mañana a las 10:30, hora del este, sucedió algo que parecía imposible hace apenas semanas. La Corte Suprema de Estados Unidos dictó una resolución de apenas una línea que selló la última puerta de salida posible en un caso que tiene al país entero conteniendo la respiración. Solicitud rechazada. 9 magistrados, 0 votos en contra. Ninguna fundamentación, ninguna opinión extendida. Únicamente 2 palabras que terminaron meses enteros de estrategias legales millonarias. Pero eso no es lo más impactante. Lo más impactante es que esa decisión llegó exactamente 72 horas después de que Melania Trump entregara a los fiscales federales un acuerdo donde detalla las pruebas que está dispuesta a entregar a cambio de inmunidad. Y al final de este video te voy a revelar exactamente qué contienen esas pruebas y por qué podrían cambiar el destino político de Estados Unidos para siempre. Antes de que pienses que esto es puro espectáculo mediático o especulación de programas de televisión, déjame dejarte algo muy claro. Lo que te voy a contar está basado en documentos oficiales del expediente judicial, acuerdos de declaración, escritos de apelación, órdenes de la Corte Suprema. Todo es registro público que cualquiera puede verificar. Nada de fuentes anónimas, nada de rumores de pasillo, solo papeles oficiales que puedes revisar por tu cuenta. Y créeme cuando te digo que lo que revelan estos documentos es más explosivo que cualquier cosa que hayas visto en series de Netflix. 2 sacudidas legales separadas por 72 horas exactas, y la sincronía del momento revela una coordinación evidente que no puede ser casualidad. Esto ya es jurídicamente definitivo, no hay vuelta atrás. Melania Trump ha renunciado expresamente al privilegio conyugal, esa regla que normalmente protege a un esposo o esposa de ser obligado a declarar contra su pareja. Ella decidió dejarlo de lado de forma voluntaria, y las pruebas que está ofreciendo se agrupan en 3 grandes bloques que voy a explicarte en detalle porque cuando entiendas la magnitud de lo que está entregando, comprenderás por qué esto es histórico. Primero, documentos financieros que prueban que ella conocía las tasaciones infladas fraudulentamente. Segundo, intercambios de mensajes sobre los valores de las propiedades y las solicitudes de crédito. Y tercero, declaraciones que respaldan lo que contadores y banqueros ya han declarado bajo juramento ante el gran jurado. El rechazo unánime de la Corte Suprema implica que ya no hay más recursos legales, ni más aplazamientos, ni más trucos procesales. El gran jurado podría escuchar su testimonio en cuestión de días, literalmente días, no semanas ni meses. Permíteme detallarte paso a paso lo que ocurrió en estas últimas 72 horas porque el orden de los hechos deja absolutamente claro que nada aquí fue improvisado, todo estaba calculado con precisión quirúrgica. Voy a repasar cada paso con base en los registros oficiales, no en suposiciones, solo hechos verificables que demuestran cómo funciona el sistema cuando las instituciones deciden no dejarse manipular. Empecemos por la línea del tiempo. El lunes por la tarde a las 2 de la tarde, hora del este, el equipo legal de Melania Trump entregó un documento a la oficina del fiscal especial que se conoce como Acuerdo de Declaración Anticipada. Para explicarlo en términos simples, es como un anticipo del testimonio. La persona dice, esto es lo que sé, esto es lo que declararé si me llaman, estas son las pruebas que puedo aportar. A cambio, los fiscales analizan si le conceden inmunidad, es decir, protección contra ser procesada por lo que revele. Esto es algo común en casos federales. Los testigos cooperan todo el tiempo bajo este esquema. Lo extraordinario aquí es quien está cooperando y que está entregando. 24 horas después, martes por la tarde a las 2 en punto, los abogados del acusado presentaron una apelación de urgencia directamente ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Pidieron que se bloqueara el testimonio de Melania antes de que el gran jurado siquiera lo escuchara. El argumento central era que permitir esa declaración violaría las garantías de privacidad matrimonial protegidas por la Quinta Enmienda. 24 horas para preparar y presentar una apelación de emergencia es un tiempo récord. Eso indica que la defensa ya tenía todo listo. Sabían que esto venía, estaban preparados. A las 48 horas, miércoles por la mañana, la Corte Suprema registró la apelación, le asignó un número de caso y la puso en lista para revisión, pero no concedió una suspensión inmediata. Una suspensión habría paralizado todo el proceso mientras los jueces decidían. Al no otorgarla, los magistrados permitieron que el procedimiento siguiera su curso normal. Ese silencio habla por sí solo. Cuando la Corte Suprema emite una suspensión de inmediato, es señal de que ven mérito serio en el planteamiento. Cuando dejan avanzar todo es señal de que dudan profundamente del argumento. Y esta mañana, jueves a las 10:30 en punto, llegó la resolución que cambió todo. Una sola frase, solicitud denegada, sin ningún voto en contra. Ni el juez Thomas, ni la jueza Alito, ni Gorsuch, ni Kavanaugh, ni Barrett, todos nombrados por el expresidente,
emitieron disidencia. Rechazo total y unánime. Déjame explicarte por qué esto es tan significativo. Cuando la Corte Suprema redacta, aunque sea una opinión breve, es porque considera que el tema merece explicación. Cuando responde con 2 palabras y 0 disensos, es porque el planteamiento legal es tan débil que no justifica ni siquiera unas líneas de razonamiento. En más de 30 años, siguiendo casos de alto perfil, he visto este tipo de rechazo tajante en 3 ocasiones. Las 3 veces significó lo mismo. El argumento era insostenible, tan frágil que el tribunal ni siquiera quiso perder tiempo explicando por qué lo desestimaba. Es como cuando alguien te pide algo tan absurdo que ni siquiera te molestas en responder con argumentos, simplemente dices no y punto. Esa fue la respuesta de los 9 magistrados más poderosos del sistema judicial estadounidense. Esa es la cronología completa de 72 horas. Acuerdo presentado el lunes, apelación de emergencia el martes, archivo sin suspensión el miércoles, rechazo definitivo el jueves. Ahora déjame mostrarte lo que realmente contiene ese acuerdo de declaración anticipada, porque la información que ella está aportando tiene un peso mucho mayor del que reflejan los titulares superficiales de los medios. El documento enumera 3 grandes categorías de evidencia y vamos a revisarlas una por una porque es la combinación de las 3 lo que convierte esto en algo verdaderamente grave. Primera categoría: documentos financieros que prueban conocimiento de tasaciones fraudulentas. Ella firmó declaraciones de impuestos conjuntas desde 2014 hasta 2020. Esos son 6 años consecutivos en los que ambos cónyuges certificaron bajo pena de perjurio que la información financiera era correcta. Esas declaraciones se sustentan en valoraciones de bienes. Si los activos se tasaron muy alto ante los bancos para obtener préstamos favorables pero mucho más bajo ante el fisco para pagar menos impuestos, eso constituye fraude bancario y evasión fiscal. Y. Cuando una persona firma una declaración conjunta asume responsabilidad legal compartida, no hay escapatoria. El acuerdo señala que ella participó en reuniones con contadores donde se analizaron esas valoraciones. Hizo preguntas específicas sobre cómo se reportaban los bienes. Eso está respaldado por correos electrónicos a los que los fiscales ya tienen acceso. No estamos hablando de especulaciones, estamos hablando de correos electrónicos con su nombre, con sus preguntas, con su firma digital. Segunda categoría: comunicaciones. Mensajes de texto intercambiados entre ella y el acusado hablando de las tasaciones de propiedades justo antes de reuniones con prestamistas. Correos con contadores en los que ella expresó inquietud por las diferencias entre lo que se le decía a los bancos y lo que se reportaba al Servicio de Impuestos Internos. Incluso conversaciones telefónicas grabadas. Sí, grabadas. En esas grabaciones se discutieron tasaciones específicas en el marco de solicitudes de crédito. Aclaración importante en el sistema federal. Si una persona graba una conversación con conocimiento y consentimiento de la otra parte y cumple con las leyes aplicables, esas grabaciones son perfectamente válidas. Si ella las incluye en su presentación, los fiscales ya verificaron que son auténticas. No pueden ser cuestionadas fácilmente. Son evidencia sólida que puede reproducirse ante un jurado. Tercera categoría: corroboración de otros testigos. Ella puede confirmar lo que los contadores ya declararon ante el gran jurado. Puede respaldar lo que los banqueros afirmaron bajo juramento. Puede validar lo que los tasadores contaron sobre la presión recibida para inflar valores. En los casos federales, la corroboración es clave. Un solo testigo que dice estuve en una reunión donde se hablaron tasaciones falsas es fuerte. Si un segundo testigo confirma yo también estuve ahí y esto es exactamente lo que se dijo, se vuelve mucho más sólido. Si un tercero aporta documentos de esa misma reunión que demuestran las discrepancias, se forma un patrón de evidencia prácticamente imposible de desmontar para la defensa. Y aquí está el golpe legal más profundo escondido en todo esto. Ella está renunciando expresamente al privilegio conyugal. En la gran mayoría de los casos, ningún fiscal puede forzar a un cónyuge a declarar contra su pareja. Es una protección histórica basada en la idea de que el matrimonio necesita confianza y el sistema no debe destruirla obligando a testificar. Pero, y esto es fundamental, ese privilegio se puede renunciar voluntariamente. El acuerdo incluye cláusulas muy claras. Por la presente renuncio al privilegio conyugal respecto de todos los asuntos cubiertos en este documento. No estamos hablando de que los fiscales la estén presionando. Estamos hablando de una decisión propia de entregar pruebas. He visto cooperación de cónyuges en casos de crimen organizado, esposas de líderes mafiosos que testificaron para protegerse. Lo he visto en escándalos corporativos como la esposa de un alto ejecutivo de Enron que cooperó cuando entendió que la responsabilidad era compartida.
Pero esta es la primera vez a este nivel de visibilidad y con el acusado que ocupó la máxima magistratura del país, que un cónyuge entrega documentos financieros, comunicaciones privadas y disposición a declarar implicando directamente a esa persona en delitos federales. Ahora déjame explicarte por qué la Corte Suprema rechazó la apelación de emergencia de manera tan rotunda. El escrito de la defensa planteó 3 argumentos principales. Vamos a ver por qué cada uno se derrumbó según la jurisprudencia actual. Primer argumento: permitir el testimonio violaría las protecciones de privacidad matrimonial garantizadas por la Quinta Enmienda. Pero existen 150 años de precedentes de la Corte Suprema que establecen claramente que el privilegio conyugal puede ser renunciado de forma voluntaria. El caso más importante es Trammell contra Estados Unidos, resuelto en 1980. Los magistrados dejaron sentado que el privilegio pertenece al cónyuge que va a testificar, no al acusado. Si la persona que puede declarar decide renunciar al privilegio y hablar, el acusado no tiene forma legal de impedirlo. Ese precedente sigue vigente y todos los tribunales federales del país lo aplican. El argumento carecía de base sólida desde el principio. Segundo argumento: el acuerdo de declaración fue obtenido mediante coerción, amenazas o presión indebida de parte de los fiscales, lo que lo haría involuntario. Sin embargo, el expediente incluye una declaración jurada del abogado de Melania en la que se afirma categóricamente que fue ella quien tomó la iniciativa de contactar a la Fiscalía Especial. No al revés. El abogado de ella estableció el primer contacto, ofreció colaboración y negoció cada detalle de los términos. No se emitió ninguna orden de citación en su contra. No existieron amenazas ni ultimátums. La decisión de acercarse a la Fiscalía fue completamente propia. En el sistema federal existe un criterio muy claro para determinar si una colaboración es voluntaria. Se le amenazó con cargos penales si no cooperaba. Se utilizó evidencia de responsabilidad criminal independiente como herramienta de presión. Cuando las respuestas son negativas y el testigo se presenta por decisión propia ante los fiscales, la cooperación se considera plenamente voluntaria. La declaración jurada que acompaña el acuerdo eliminó cualquier posibilidad de alegar coerción. Tercer argumento de la defensa: permitir este testimonio crearía un precedente peligroso que terminaría con la protección de la privacidad matrimonial en casos venideros. Sin embargo, ese precedente ya existe desde hace décadas. Los cónyuges declaran con regularidad en procesos federales cuando deciden hacerlo voluntariamente. La sentencia clave de Trammell dictada en 1980 resolvió esta cuestión de manera definitiva. Lo que en realidad intentaba la defensa era fabricar una excepción nueva a la norma establecida basándose únicamente en quién era el acusado. La Corte Suprema no fabrica excepciones legales según la identidad de las personas involucradas. La ley se aplica de forma igualitaria para todos. Por eso cuando los 9 magistrados emitieron ese rechazo en una sola frase, solicitud denegada sin un solo voto disidente, el mensaje fue clarísimo. Los planteamientos legales no eran solamente débiles, eran insostenibles, rayanos en lo frívolo. Conozco perfectamente el estándar que exige la Corte Suprema para aceptar una apelación de emergencia. Hay que demostrar un daño irreparable inminente y una probabilidad alta de ganar en el fondo del asunto. Esta apelación no cumplió ninguno de los 2 requisitos. Con esa decisión la Corte Suprema eliminó de un plumazo la última maniobra dilatoria que quedaba disponible. Ahora permíteme explicarte qué ocurre a continuación en el expediente judicial, porque el ritmo del caso se aceleró de forma drástica. Con la apelación rechazada por unanimidad, el gran jurado está en condiciones de recibir su testimonio en cuestión de días. En este caso particular, el gran jurado del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde se tramita el proceso, se reúne los martes y jueves. Es la práctica habitual. Si la Fiscalía ya tiene todo listo y el acuerdo presentado así lo sugiere, es muy probable que ella comparezca ante el gran jurado en los próximos 7 días, posiblemente el martes entrante. Una vez que concluya su declaración, los fiscales se enfrentan una decisión estratégica crucial. Déjame detallarte las 2 rutas principales porque lo que elijan determinará el rumbo del juicio. Opción 1. Incorporar su testimonio para fortalecer los 34 cargos ya existentes en la acusación actual que incluyen falsificación de registros comerciales y fraude bancario. Su declaración sobre haber firmado declaraciones de impuestos conjuntas, haber estado presente en reuniones clave con contadores y poder corroborar lo que declararon otros testigos bajo juramento refuerza de manera significativa el caso que la Fiscalía ya construyó. Opción 2. Solicitar al gran jurado una nueva acusación sustitutiva que incluya cargos adicionales basados precisamente en la evidencia fresca que ella aporta. Esto es lo que estoy monitoreando con especial atención.
El acuerdo menciona de forma específica una conversación telefónica ocurrida en marzo de 2020. Ella estuvo presente durante esa llamada entre el acusado y un banquero en la que se hablaron las valoraciones de propiedades justo antes de presentar una solicitud de préstamo. Si en esa conversación hubo declaraciones falsas coordinadas, él diciendo una cosa, ella respaldándola, ambos conscientes de que eran falsas, eso configura el delito independiente de conspiración para cometer fraude bancario. La conspiración requiere un acuerdo entre dos o más personas para llevar a cabo una conducta ilícita más al menos un acto manifiesto en esa dirección. Una llamada en la que ambas partes, sabiendo que mienten, hacen afirmaciones falsas a una entidad financiera constituye el acuerdo. Presentar la solicitud de préstamo basada en esas afirmaciones es el acto manifiesto. Si los fiscales consideran que pueden probar esa conspiración con su testimonio, es casi seguro que presenten nuevos cargos. Una acusación sustitutiva aumentaría la cantidad de delitos imputados y por ende la posible pena que enfrentaría el acusado. El juicio está calendarizado para el 16 de septiembre. Eso equivale a 28 semanas a partir de ahora. Con la apelación ante la Corte Suprema ya desestimada, no quedan más maniobras dilatorias viables. No hay mociones de emergencia pendientes para bloquear evidencia. No hay reclamos de privilegio que litigar. Esa fecha se mantiene firme. La Corte Suprema no necesitó redactar una opinión extensa porque la ley ya era clara. El privilegio conyugal puede renunciarse voluntariamente. Las pruebas serán escuchadas. Nadie está por encima de la ley, ni por riqueza, ni por conexiones, ni por apelaciones interminables. El sistema funcionó hoy porque los jueces siguieron los precedentes establecidos sin dejarse intimidar por el poder o la fama del acusado. Suscríbete al canal para seguir este proceso hasta el final, porque lo que viene en las próximas semanas cambiará el panorama político de Estados Unidos de formas que todavía no imaginamos completamente.